están, hermanos? Bien. ¿Bien? Amén. Sí. Gloria al Señor. Espero que estén bien contentos. Y después de esta ministración del Señor, no hay nada como cuando el Señor ministra nuestros corazones. Y hay algo que nosotros siempre debemos tener en mente cuando llegamos a la iglesia, es que haya esta expectación, este sentido de expectación de que el Señor me va a hablar, el Señor va a tratar conmigo, el Señor va a tratar con mi corazón, o lo va a hacer por medio de la alabanza, o lo va a hacer por medio de la predicación, pero el Señor me trajo hoy, el Señor a través de un instrumento que sea sus alabanzas, la predicación, una oración, el Señor va a hablar a mi corazón. Eso debe estar siempre en nosotros. Eso no es pentecostal, hermano, eso es bíblico. Eso es bíblico, eso es ser bíblico. Eso es tener un sentido profundo de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia como si estuviéramos en cualquier parte. Pero cuando el Espíritu Santo trata con nosotros y nos hace consciente de su presencia, las cosas cambian. Las cosas cambian radicalmente. Quiero invitarles a que vayamos rápidamente a la epístola de los Efesios. Epístola de los Efesios, capítulo 1. Y antes de comenzar con el sermón, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos revisado de esta serie, esta nueva serie que se llama Efesios, Nueva Vida en Cristo. Ya se dieron cuenta que una de las palabras más importantes que usa el apóstol Pablo, ¿cuál es? En Cristo, ¿cierto? ¿Cuántas veces la repite? 150 veces. 150 veces repite esa palabra a lo largo de todas sus epístolas. Aparece de distintas maneras: en Cristo, a través de Cristo, por medio de, en Él. Ya sabemos que la palabra de Dios fue inspirada verbalmente y plenariamente. ¿Qué significa eso? Que no solamente el contenido de las Escrituras es inspirado, sino que también cada palabra. Y por eso nosotros debemos prestar atención a cada palabra. Como decía el presbítero Jorge hoy día, que yo voy así a usar la palabra, él dijo: a veces nosotros somos tontos, somos necios, somos estúpidos. Y perdemos bendiciones por necios, por estúpidos. Porque estamos leyendo la Escritura y pasamos por alto muchas palabras, muchas riquezas, muchos tesoros que están ahí para usted. Y muchas veces nosotros, por nuestra lectura descuidada, ignoramos de esta riqueza o de estos tesoros. Martín Lutero decía que para tratar con las Escrituras es similar a cuando uno va al campo a sacar manzanas de un árbol. Él decía, hay tres métodos. Primero, yo recojo las manzanas que están botadas bajo la sombra del árbol, porque están alamando sus frutos, ¿cierto? Segundo, yo empiezo a tirarle piedra al árbol para sacar las manzanas. Y tercero, pesco al árbol del tronco y lo muevo hasta que caiga todo. Y si eso no es suficiente, me brinco arriba del árbol a sacar las manzanas. Ahora, si el árbol es de un vecino, cuidado. Martín Lutero decía que de esa manera debiéramos tratar la Escritura. Tomar lo que está ahí para nosotros de manera evidente, luego empezar a escudriñar y luego sacudirla, porque es la palabra de Dios para nosotros. Entonces quiero que revisemos algunas cosas que nosotros ya hemos visto en esta epístola. Como ya hemos visto, el apóstol Pablo comienza esta poderosa carta a los Efesios con una larga oración que inicia en el versículo 3 y termina en el versículo 14. ¿Se recuerdan que yo les expliqué que desde el verso 3 hasta el verso 14 es una sola oración? En el texto griego es una sola oración. Es una sola oración. Imagínense, una sola oración de Pablo donde mezcla la elección, donde mezcla la predestinación, donde mezcla la adopción, la redención, donde mezcla el ser sellados con el Espíritu Santo. Es una tremenda oración. Desde el verso 3 hasta el verso 14. Podríamos decir que es una doxología. Bonita esa palabra, ¿cierto? Una doxología. Termina en el verso 14. En esta oración bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado libremente en Cristo. Desde el 1, desde el verso 3 al 6, bendice a Dios por la obra del Padre. Desde el verso 7 al 12, la obra que Dios ejecuta por medio de su Hijo Jesucristo. Y desde el verso 3 hasta el verso 14, muestra la obra del Espíritu Santo aplicando esa salvación. Si usted puede anotar esto, en solo esos textos, en solamente esos versículos, Pablo está refiriéndose a la economía de la Trinidad. Economía de la Trinidad. Cómo el Dios Trino administra no solamente la obra de creación, sino también la obra de redención. Esto significa que Dios el Padre escoge, elige, Dios el Hijo, ¿qué hace? Redime, muere,
Y Dios Espíritu Santo, ¿qué hace por nosotros? Consuma o aplica la redención ejecutada y llevada a cabo por Jesucristo. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya pensábamos en ese texto la semana pasada, antepasada, y es maravilloso saber que antes de que hubiese la primera galaxia, antes de que existiese el primer planeta, Dios nos había escogido. Amén. Gracias, Señor. Antes de que Dios dijera sea la luz, Dios nos había escogido, ¿pero en quién? En Cristo. Es muy importante eso. Dios nos había escogido en Cristo. Entonces Dios el Padre escoge, Cristo, el Hijo amado, ¿qué hace? Muere por nosotros, lleva a cabo la redención, Él ejecuta el plan de redención, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica esa redención a nuestras vidas. ¿Cómo la aplica? Llamándonos por el poder del Evangelio, regenerándonos, dándonos fe, dándonos arrepentimiento para creer, produciendo en nosotros la conversión. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue llevando a cabo esa obra de redención en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está santificando, el Espíritu Santo nos hace perseverar. Ahora, ¿esa obra podrá ser interrumpida por algo, por alguien? De ninguna manera. Es una obra perfecta. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:6 nos dice: aquel que comenzó la buena obra, ¿dónde? En vosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Esa es una promesa. Dios sigue trabajando contigo, hermano. Amén. Dios no se ha cansado. Gracias, Señor. ¿No le resulta maravilloso eso? Amén. Dios no se cansa. Dios sigue trabajando con usted. Por eso me encanta afirmar esto, que Dios va a hacer su voluntad a pesar de nosotros. Oh, sí, Señor. Entonces el Evangelio da prueba de tonto, ¿se da cuenta? Bien lo dice Isaías 35, que en este camino, por muy torpe que fuera, nadie se va a extraviar. Nadie se va a extraviar. Su salvación, mi salvación y el destino de nuestras vidas está asegurado en las manos del Señor Jesucristo. Veamos algunas cosas de estos textos que hemos revisado. Puntos de vista desde el capítulo 1. Primero, se recuerdan que Pablo comienza con una salutación, con un saludo, diciendo a los santos y fieles. ¿Qué? En Cristo. Usted es santo y usted es fiel, ¿por qué? Porque está en Cristo. Amén. Usted no es santo ni no es fiel por sus propios méritos. Usted es santo, llamado, apartado y fiel y creyente porque ha sido puesto e introducido en Cristo. Amén. Está introducido en Cristo. Gracias, Cristo. ¿Ha pensado en esto? Amén. Que para la persona que está en Cristo, nada de esta vida lo puede destruir. Porque nada puede destruir a Cristo. Amén. Si usted está en Cristo, usted está seguro. Amén. Si usted está en Cristo, usted está resguardado, revestido de todo el poder, de toda la gloria, de toda la justicia de Cristo. Su vida está escondida ahí, protegida allí. Nada de esta vida, de este mundo caído, puede destruir a aquel que está en Cristo. Martin Lloyd Jones, un gran predicador que yo admiro mucho, él decía: si nosotros pasáramos más tiempo mirando al Señor Jesucristo y menos contemplándonos a nosotros mismos, muchos de nuestros problemas desaparecerían. Y yo quiero desafiar esta mañana a cada uno de ustedes que cuando se vayan de la iglesia, se vayan caminando mirándose el ombligo. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se puede, no? Hasta el primer árbol. ¿Ah? Hasta el primer árbol o hasta cuando se tropiece con una piedra y bueno, va a perder los dientes y va a quedar magullado. No se puede. No se puede avanzar cuando constantemente nos estamos mirando el ombligo. Eso es una palabra que usó San Agustín. San Agustín decía: el hombre encorvado en sí mismo, que constantemente se está mirando el ombliguito. La vida cristiana está en Cristo. La vida cristiana se centra en Cristo. Hermanos, ser cristocéntrico no es una moda. Ser cristocéntrico no es un movimiento de ahora. Ser cristocéntrico es bíblico. Ser cristocéntrico es uno de los estándares de la sola protestante. Solo Cristo. Amén. Sí, sí. Porque su vida está unida a la vida de Cristo. Es imposible avanzar cuando usted
deja de mirar y de percibir y de seguir al Señor Jesucristo. Del momento que usted apartó su mirada del Señor, todas las cosas pierden sentido. Entonces Pablo, al decirle a esta iglesia de Éfeso, a los santos y fieles en Cristo, interesante que Pablo está llamando la atención de esta iglesia hacia su identidad, hacia quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Número uno, santos y fieles en Cristo. Inmediatamente Pablo está tomándolos de la manito y, como dijera el gran predicador Buzz Lightyear, los lleva al infinito y hasta el más allá, hacia las alturas, los remonta hacia las alturas. ¿Para qué? Para enseñarles que sus vidas, ¿dónde están? En Cristo. ¿Se fijan? Dos. ¿Que están dónde? En Éfeso. Claro. Porque también hay que aterrizar esta cuestión. Pues si no todo se trata de andar en la luna, andar saltando de nube en nube con un arpa, cantar. No se trata de eso. Se trata que también el cristiano tiene una identidad en Cristo, pero también tiene una misión. ¿Dónde? Donde vive. Y ya decíamos que aquel que está consciente de su identidad en Cristo, esa persona lleva al cielo donde esté. Piensen eso. El hombre, la mujer que está consciente de quién es en Cristo, donde esté esa persona, lo acompaña la atmósfera del cielo. Amén. Samuel Rutherford, que fue uno de los redactores de la Confesión de Fe de Westminster, él estuvo preso porque fue un ministro no conformista. No conformista significaba que ellos no se conformaban a las reglas de la liturgia anglicana, que estaba muy orientado hacia el culto papal. Y él fue un ministro no conformista. Y a él muchas veces se le ofreció salir de la cárcel, porque estuvo preso, salir de la cárcel para tener un pasar mejor. Y cada vez que le preguntaban, ¿tú quieres salir de acá? Él decía lo siguiente: si Cristo está conmigo, este lugar es el cielo. La cárcel. Si Cristo está conmigo, este lugar es el cielo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Ahora entiende por qué Pablo usa la palabra nosotros estamos revestidos de Cristo. ¿Qué significa esa palabrita? Estar revestido de Cristo. Significa que nuestra vestimenta, ¿quién es? Cristo. Cristo. La ropa funciona como nuestra segunda piel, ¿o no? Donde voy yo, va mi ropa. Y también usamos nuestra ropa ¿para qué? Para marcar una identidad. Entonces hay gente que se viste como espantapájaro porque quiere llamar la atención a un grupo determinado de espantapájaros. Porque la ropa demanda identidad, ¿cierto? O sea, se visten para llamar la atención. Pablo dice que nuestra identidad es estar revestido de Cristo. Donde yo vaya, Cristo va conmigo. Donde yo esté, está Cristo conmigo. Estoy cubierto por Él. Entonces es muy importante estar meditando en esto a la introducción de este pasaje. Segundo, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso está en el versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo presenta Pablo. Nuestro Padre. Y además, ¿y de quién? Del Señor Jesucristo. Es Padre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo Cristo presentó a su Padre? El Padre amado, el Padre Santo. Ese también es nuestro Padre. ¿Se da cuenta el sentido de filiación? Lo que estuvo explicando hoy día Jorge en la escuela dominical. Cuarto, bendito sea el Dios y Padre. ¿Se recuerdan de esto? ¿Quién es la fuente de toda bendición? Dios el Padre. Bendecidos con toda bendición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser bendecidos con toda bendición? Y qué maravilloso que el texto diga con toda. Con toda. ¿Qué significa ser bendecidos con toda bendición? En la oración de Pablo significan a lo menos tres cosas. Estoy bien con los dedos, ¿cierto? Tres cosas. Significa ser escogido, ser redimido y ser sellados. Y ahí vemos la obra de ¿quién? La obra del Dios Trino. La obra del Dios Trino. Por eso también nosotros usamos la bendición apostólica. ¿Qué dice? El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu. Sea con ustedes.
Finalmente llegamos nosotros al versículo 6. Eso lo predicamos 2 domingos antes. Me gustaría que fijara su atención en el texto. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos. ¿En quién? En el amado. En el amado. ¿Qué significa eso? Para usted, ¿qué significa ser acepto? ¿Qué significa ser acepto? Recibido, bienvenido, apto, que no hay reproche alguno, que no hay rechazo. ¿Se da cuenta que Pablo acá cambió la palabra dramáticamente? Y a propósito. Porque si usted se fija, desde el verso 1 hasta el verso 5, Pablo está repitiendo en Cristo, en Jesús, en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, pero cuando llega al verso 6, la lógica sería que usara la palabra en Jesucristo. Sin embargo, ¿qué palabra usa? Amado. En el amado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos es que si estamos en el amado, somos completamente amados en el amado. De la misma manera que el amado. Eres amado. Amén. Sí, Señor. ¿Lo nota? Parece que estamos en una iglesia presbiteriana. No me digan. ¿Lo nota, cierto? Amén. Es amado. Completamente amado. Fíjese que nosotros conocemos al Hijo de Dios. ¿Le conocemos cómo? El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, Jesús el Señor. Pero desde toda la eternidad, ¿cómo ha sido llamado el Hijo de Dios? Desde toda la eternidad, el Hijo de Dios ha sido llamado el amado. El amado. Y nosotros estamos en ese amado. Cuando Jesús comienza su ministerio, Mateo capítulo 3, verso 17. Cuando comienza su ministerio y llega hasta donde Juan Bautista lo bautiza, se abre el cielo, ¡fua! Desciende una paloma y se escucha una voz. Este es el Señor Jesucristo. No. Este es el Mesías prometido. No. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. En Él estoy satisfecho. En Él tengo contentamiento. En Él mi corazón vibra. En Él mi corazón palpita a la misma frecuencia, al mismo ritmo. En Él tengo mi gloria. Y usted está, ¿dónde? En el amado. Maravilloso, ¿no? Y usted está en el amado. Amén. Sí, Señor. Eso significa mucho para nosotros, hermanos. Estar en el amado tiene una importancia maravillosa, tremenda. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Fuimos escogidos en Él, fuimos redimidos en Él, fuimos sellados en Él. Si dice estar en Cristo, no puede ser ¿qué? Diferente. Si dice que Cristo es su Señor, su deleite debe ser el amado. Su pensamiento debe ser ¿quién? El amado. Fuimos escogidos en Él, fuimos sellados en Él, fuimos redimidos en Él. Todos fuimos incluidos en Cristo. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque Cristo es la plenitud que lo llena todo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ser cristocéntrico es una moda? No. Pégale un guate a los que agilados que andan hablando de eso. Por tonto. No es una moda. No. Es la esencia misma del cristianismo. Es la esencia misma del cristianismo. Hoy quiero llevarnos a que continuemos con este texto. Quedamos en el verso 6, ahora vamos a tomar solamente un versículo. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué no avanza más versículos? Porque hay mucho, hermano, de verdad, hay mucho. Y yo no quiero perder nada de la riqueza de este texto para usted. Para mí. Que hemos tenido una semana dura. Pero aquí somos renovados por el Evangelio. Amén. Porque estamos en el amado.
leer el verso 7, Efesios 1:7. Leámoslo todos, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Maravilloso. Maravilloso. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Oh, gracias Señor, porque estamos en tu Hijo. Y si estamos en tu Hijo, Señor, estamos completos. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Quién levantará una condena contra nosotros si tú pagaste todo, Señor? Todo está pagado. Todo ha sido cubierto. Así que en esta mañana, Señor, danos este gran sentido de reverencia, de expectación, de gloria, de gozo, de alegría en ti, Señor. Tú eres nuestro todo. Nuestra vida tiene solamente contentamiento en ti. Usa, Señor, mis labios, que son sucios porque soy pecador. Y necesito, Señor, la administración de tu Espíritu Santo. Porque ¿quién es competente para este ministerio? Nadie, Señor. Pero tu competencia viene, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Porque tuyas son todas las cosas. Bendice a tu iglesia, bendice la administración de tu palabra en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que hemos estado aprendiendo y es que Pablo es el maestro de las frases cortas. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¿Sí o no? Pablo en una pequeña frase dice todo. Podemos estar un año predicando de una sola frase de Pablo. ¿Y eso es por la habilidad de Pablo? No. Eso es por el Espíritu Santo que guió a Pablo a escribir y usó las palabras adecuadas para nosotros. Miremos las palabras adecuadas que están ahí. ¿Qué palabras encontramos ahí que son tremendamente profundas, maravillosas? Nos llenan de asombro. Dice, ¿en quién? Palabra favorita de Pablo, ¿no? ¿En quién? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Pero este versículo 7 tiene conexión con el verso ¿cuál? Con el verso 6. ¿Y cómo termina el verso 6? Dice que fuimos aceptos en Él. Amado. Por lo tanto, ¿es la continuación de qué? Es la continuación del amado. Pablo quiere llamar nuestra atención a la continuación del amado. No está diciendo, entonces, ¿en quién? En el amado tenemos redención. Luego dice, por su muerte. Ya vamos a investigar por qué puso sangre. Y por qué no dice muerte o vida. Él puso ahí sangre. Por su sangre. El perdón de pecados. ¿Se da cuenta que derramamiento de sangre y perdón de pecados siempre van unidos? Es así como preparó el Antiguo Testamento la manifestación de Cristo. Ya lo dice Hebreos capítulo 9. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Por cada derramamiento de sangre había perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cuando usted se encuentra con los primeros 3 capítulos de la Biblia se va a dar cuenta de eso, porque la primera pareja que pecó y que se rebeló contra el Señor, su vida tuvo que ser cubierta por pieles de animales. La vergüenza de su desnudez tuvo que ser cubierta. Eso significa que para cubrir la vergüenza de su pecado tuvo que ocurrir un derramamiento de sangre. Bien lo decía Charles Spurgeon, que la Biblia tiene un rastro de sangre escarlata, que lo recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está el rastro. ¿Y de qué nos habla esa sangre? ¿De qué habla esa sangre? Como dice Hebreos capítulo 12. La sangre que habla mejor que la sangre ¿de quién? De Abel. De Abel. Esa sangre habla. ¿Y esa sangre qué te habla a ti en particular? ¿Qué te dice esa sangre para ti? Hace mucho tiempo se cantaba un himno que dice: has hallado en Cristo tu buen Salvador. Como dice el estribillo, eres salvo por la sangre de Jesús. Interesante que ese himno lo escribió un presbiteriano. Y lo escribió justamente en la época de 1920 y tanto, no recuerdo el año preciso,
pero fue cuando estaba en auge una teología que rebajaba la sangre de Cristo. Es más, algunos teólogos liberales llamaban a esa teología la teología de la carnicería, porque ellos no podían creer cómo el hombre era salvado y justificado por derramamiento de sangre. Eso era muy cruel, eso era muy brutal, eso decía más relación con los pueblos paganos. Entonces muchos explicaron la muerte de Cristo como un ejemplo, que Cristo fue a la cruz para darnos un ejemplo a nosotros de lo que nosotros debemos hacer por Dios. Mentira, eso es falso. Cristo no fue a la cruz por eso. Cristo fue a la cruz a dar su vida por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, porque no había otro modo, porque no había otro medio, porque debía ser así, porque el Padre lo había diseñado así. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Se han dado cuenta que todas las personas hoy buscan algo maravilloso que se llama redención? Todos están buscando redención. ¿Cómo la buscan? ¿Dónde la buscan? Muchos están buscando redención, muchos están buscando empezar de nuevo, muchos están buscando huir de los fracasos de la juventud, de los fracasos de sus padres, de los fracasos de la niñez, de los fracasos presentes. Aún nosotros también buscamos redención muchas veces. Tontamente buscamos redención en cosas que nosotros vamos creando. Tontamente nuestra vida está en Cristo y que fuimos escogidos y elegidos en Cristo. Eso significa para ti, en términos prácticos, lo siguiente. Número 1, que si usted está en Cristo, eso excluye y bota cualquier mérito suyo. ¿Sí o no? Si usted está en Cristo, significa que no hay lugar para otro. Significa estar en Cristo que todo mérito suyo no sirve, no aporta, no añade nada a su condición de hijo. Pero también es cierto en el sentido negativo de que si usted está en Cristo, su fracaso, sus errores, su pecado no pueden robarle la calidad de hijo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. ¿Va comprendiendo? En lo positivo, usted no puede añadir. En lo negativo, usted no puede hacer nada para salir de ese estado de calidad de hijo. En Cristo también significa para nosotros que estamos unidos, nuestra identidad está unida a los logros de Cristo, a su victoria, a su riqueza, a su poder, a su justicia, a su pureza. Usted no está unido a su pecado. ¿Usted ha sido redimido? Estoy tratando. No diga eso. ¿Usted ha sido redimido? Amén. Si usted ha sido redimido, usted ya no está más unido a su pecado. ¿Lo entiende? Si usted está unido a Cristo, usted ya no está unido a su pecado, ni a su fracaso, ni a vergüenzas pasadas, presentes o futuras. Usted está unido a las riquezas de Cristo, a la justicia de Cristo, a la pureza de Cristo, al currículum perfecto de Cristo. Amén. Aquí no tenemos que falsear el currículum. No. Aquí simplemente tenemos que aceptar lo que se nos da de gracia en Cristo. Lo recibimos. No hemos hecho nada. Nada para merecerlo. Simplemente lo recibimos. Miren por favor la atención del proyector. Dice, ¿dónde buscas el perdón? Buscas también la redención. ¿Dónde está buscando el perdón hoy usted? ¿Tiene conciencia de sus errores, de sus pecados? Pero ¿dónde busca el perdón? Si no busca el perdón en el agente del perdón o en el medio del perdón, que es Jesucristo, usted lo va a buscar en otro lado. Y al buscarlo en otro lugar, usted está buscando y clamando por redención. Todos necesitamos redención, todos necesitamos redención, todos necesitamos ser redimidos. Muchas personas hoy en día buscan constantemente esto y tratan de validarse por las cosas. Vivimos en una cultura que exalta el mérito. ¿Sí o no? Sí. Y valoramos el mérito.
Y aquel que no está al estándar o al nivel de nuestros méritos, ¿cómo lo tratamos? No es digno. No merece mi respeto. Una vez pasó en una reunión de trabajo. Entonces estaban todos saludándose y se preguntaban: ¿dónde estudiaste? Diego Portales, Adolfo Ibáñez, Católica, Chile. ¿Tú? Duoc. Gracias. Vivimos en esa cultura que exalta, valora los méritos, y nosotros también lo buscamos. ¿Para qué? Para marcar la distinción, la diferencia respecto de otras personas. O sea, pastor, ¿eso significa que debo negar quién soy? No. No debemos negar quiénes somos, lo que Dios nos ha dado por misericordia. No podemos negarlo. Lo que estoy tratando de decir es que eso no suma ni aporta a tu condición de hijo. No suma nada a tu condición de hijo. No te hace merecedor de nada. La condición de hijo es solamente un acto puro de la gracia de Dios. Al llegar a este texto, Efesios 1:7, si se dan cuenta, es como una gran declaración del Evangelio, ¿no? Amén. Es como si tuviéramos el Evangelio resumido. Vamos a ver 3 puntos de este texto. Número 1, redención en el amado. Número 2, la sangre del amado. Y número 3, las riquezas de su amado. Cuando nos encontramos con este texto, es como si encontráramos una gran declaración del Evangelio. Aquí, en Efesios 1:7, cuando nos dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, es como que si llegáramos al corazón mismo del Evangelio. Es como si estuviéramos frente a frente al Evangelio. Es como lo que le sucede a Moisés cuando entra a Tierra Santa. Y el Señor le dice: quita tus calzados porque el lugar donde tú estás, santo es. Esas son las grandes declaraciones. En Él tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa para nosotros la palabra redención? ¿Qué significa para ti la palabra redención? ¿Sí? ¿Qué significa redención? Para nosotros hoy en día la palabra redención denota una palabra religiosa o teológica. Pero para las personas del primer siglo que escucharon la palabra redención, significaba algo muy concreto. ¿Qué significaba? Libertad de la esclavitud. Así de simple. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le escribe en estos términos que en Cristo hemos sido redimidos, les está diciendo prácticamente que en Cristo han sido libertados ¿de qué? De la esclavitud. Que ya no son esclavos, que son libres. El término redención era un término muy usado en el primer siglo. ¿Y se usaba para qué? Para hablar de aquellos esclavos que se compraban en el mercado de esclavos, para aquellos que habían sido rescatados de alguna gran deuda. Entonces, cuando Pablo le habla en términos de redención, ellos saben muy bien a lo que se refiere. ¿Qué es la redención entonces? La redención implica el ser liberado de algo. La redención implica el ser liberado de una opresión, de una esclavitud, de una pobreza. ¿Se dan cuenta que el tema central de la Biblia, cuál es? La redención. Por algo la Biblia se le llama la historia de la redención. No es la historia tuya ni la historia mía. No es la Biblia, no es un manual de buena conducta para ganarnos el cielo. La Biblia no es el sálvese usted mismo. La Biblia no es un cuento de moralidad para que usted sea un mejor cristiano. No. Si usted está en Cristo, usted ha sido redimido por Cristo. Si usted está en Cristo, no es porque usted es un buen cristiano. No es porque usted es una buena persona. No es porque usted está tratando de ser una buena persona. Si usted está en Cristo es porque fue redimido, comprado, rescatado por su sangre. Entonces redención también implica un pago. ¿Sí o no? Redención implica un pago. Está asociado con un rescate, pero también está asociado con un pago por ese rescate.
Y a través del Antiguo Testamento encontramos varias imágenes de redención. No las voy a mencionar todas, sin embargo, las más significativas. Éxodo capítulo 12. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en Éxodo capítulo 12? El Cordero Pascual. A través de la sangre del Cordero Pascual, el pueblo de Israel fue libertado ¿de qué? De la esclavitud. Pero más que de la esclavitud, recuerden que la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y esa muerte iba a descender sobre todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, para los primogénitos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios había presentado ¿qué cosa? Un sustituto, un mediador, un sustituto. Ese sustituto, ¿quién era? Un cordero que cada familia debía tomar. Debían jugar con el corderito, matarlo, comérselo con hierbas amargas, y con la sangre de ese cordero, ¿qué debían hacer? Pintar las puertas. Y el Señor les dijo, pinten las puertas y enciérrense. Y pasen la noche comiendo ahí. Y no salgan porque el ángel de la muerte va a venir sobre Egipto, van a caer grandes tinieblas y va a matar a los primogénitos de Egipto. ¿Qué hizo este pueblo? Tomó la sangre, marcó las puertas, marcó los dinteles, marcó los postes y se encerraron. Y la Biblia nos enseña que el ángel pasó. Y donde estaba la marca de la sangre, el ángel pasó de largo. ¿Por qué? Porque esa sangre está diciendo, ya se hizo redención aquí. Alguien ya murió, alguien ya pagó. Redención ya fue hecha en este lugar. Por lo tanto, fue donde no había la sangre. Al otro día, cuando los israelitas salen de sus casas, ¿qué hicieron? ¿Por dónde salieron? No salieron ni por el techo ni por las ventanas. No, ¿cierto? ¿Por dónde salieron? Por la puerta. Salieron por la puerta. Entonces, al salir por la puerta, salieron por El dintel. por la sangre. Bajo. Bajo la sangre. A través de la sangre. Es a través de la sangre que ellos fueron libertados. Es a través de esa redención que ellos fueron librados de la esclavitud. Otro ejemplo de redención. Una mujer preciosa, hermosa, llamada Ruth. Que sabe. Pero era pagana. Y nadie la quería. Era pagana, no pertenecía al pueblo de Israel. Regresa a la tierra de su esposo que había muerto. Y regresa con su suegra, bien dicho. ¿Cómo se llama su suegra? Noemí. ¿Y sabe lo que dijo ella? Llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Mentira. Ellos fueron los que dejaron Belén, la casa del pan, y se fueron a otro lugar. Nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Nos pasan cosas medias complicadas y decimos, el Señor me puso. No, mentira. Nosotros, solitos, nos metemos las patitas de los caballos. Solitos. Aún así el Señor de nosotros tiene misericordia. Entonces llegó esa mujer diciendo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Mira. ¿Sabes lo que significa Mara? Amargura. Así llegan algunos el día domingo. Llámenme amargura. Bueno, hay algunos que tienen cara de amargura porque los bautizaron con vinagre, entonces no hay nada que hacer. Pero cuando tú desconoces el Evangelio, llegas así. Ay, llámenme amargura. Y Ruth hace este pacto con su suegra Noemí y le dice, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas, yo iré contigo. He aquí que la muerte solamente hará separación de nosotros dos. ¿Y qué sucedió con Ruth? Ella llega a espigar las obras de los campos donde estaban siendo cosechados, y la ley decía que un pariente debía levantarle descendencia al pariente muerto. En este caso se había muerto el esposo de Ruth, y un pariente de ese esposo tenía que levantarle descendencia. Pero parece que nadie quería casarse con la pagana, porque era mal visto. ¿Quién se va a querer casar con la pagana? ¿Con la que adora a Dios extraño? Nadie. Y había un pariente cercano que podía redimirla, y no lo hizo.
¿Y qué hizo esta Ruth? Conoció a Boaz, el jefe, y se fue a meter a su habitación de noche y se sentó a sus pies. Punto suspensivo. Eso significaba algo. Pero ¿qué hizo Boaz? No hizo nada porque era un varón justo. ¿Y qué pasó? La redimió. La ley decía que debía haber un pariente goel, un pariente cercano, para que pudiese redimirla y tomarla. Y como nadie quería hacerlo, Boaz dijo, yo la voy a redimir. La hizo su esposa. Interesante porque de esa unión entre Boaz y Ruth nace Obed. De Obed nace Isaí. De Isaí nace David. Y de David ya sabemos quién termina la historia. Toda la Biblia habla de redención. Y ese es nuestro problema, que buscamos la redención, buscamos empezar de nuevo, no en el Evangelio, en nuestras propias obras. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esto y entender esto? Porque el Evangelio te hace desaparecer a ti. ¿Sí o no? Porque si es la obra de Cristo, si es la gracia de Cristo, si son los atributos de Cristo, la justicia de Cristo, la pureza de Cristo, ¿dónde quedas tú? ¿Qué puedes hacer tú? Desapareciste. Entonces, como a nosotros nos gusta tanto el crédito, somos tan orgullosos que cuando alguien no nos da un like en Facebook, enojamos. Entonces inventamos cuentas falsas y nosotros les damos like. Parénico. Lo han hecho, Claro, por eso resistimos el Evangelio. Resistimos el Evangelio porque el Evangelio nos hace desaparecer a nosotros. El Evangelio destroza nuestros méritos. El Evangelio destruye nuestras autojusticias. Porque exalta solamente la justicia de Cristo. Por eso nos cuesta tanto aplicarnos el Evangelio. Si el Evangelio tratara de nuestra propia superación, ¿cómo andaríamos? Usted ya entiende por qué en algunas iglesias triunfa el mensaje, hágalo usted mismo. Tú eres un gran campeón. Solamente tienes que hablarle al gigante que hay en tu corazón y vas a hacer grandes cosas. Gusta, ¿cierto? Pero cuando te dicen que no es así, mueres a tu orgullo. Mueres a tu orgullo. Entonces, esta redención fue usada. La palabra redención fue usada para hablar de un pago, de un rescate, de una compra, en términos concretos. Esta redención decíamos que implica un costo. Implica un costo. Implica un medio. ¿Y cuál es el costo? Volvamos por favor al verso 7 de Efesios. ¿Cuál es el costo? Verso 7 dice, ¿en quién tenemos redención? ¿La redención en quién está? Entonces, el rescate, ¿en quién está? En el amado. Eso está diciendo la palabra de Dios. La redención está en el amado. Me encanta lo que el Señor dice en Mateo 20:28. Estoy como el profesor, tenía un profesor de economía que decía, y como Jesús dijo, y estoy de acuerdo con él, es un poco soberbio el hombre. Pero lo que dice Mateo 20:28, dice Jesús mismo hablando de sí, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. ¿Hay algo que tú puedas hacer por Cristo? ¿Para ganar tu redención? Nada. No puedes hacer nada. Jesús estaba diciendo, no he venido para ser servido, he venido para servir. Y añade, para dar mi vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate también implica redención. Ya sabemos que la redención hablaba de un rescate, de un pago, de liberar, de soltar de esclavitud. Nos dice entonces Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención, y aplica el medio. ¿Cuál es el medio? Su sangre. Ya sabemos que Pablo es el maestro de las frases cortas y de las palabras precisas. ¿Por qué no usó muerte? ¿Por qué?
¿Por qué no usa la palabra muerte? ¿Por qué dice sangre? ¿Por qué? Ya sabemos que Pablo está hablando en términos también del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Y todo el Antiguo Testamento, la palabra que más resalta, el libro de Levítico, el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, ¿cuál es la palabra que más resalta? Sangre. Sangre, sacrificios, propiciación, muerte. Por cada ley quebrantada había una ofrenda donde alguien tenía que pagar y morir. El pueblo fue educado de esa manera. ¿Qué hacían estos sacrificios? ¿Qué hacían estas ofrendas? Estos sacrificios y estas ofrendas, lo único que hacían eran preparar la venida del Señor, manifestando lo que Cristo iba a hacer por nosotros. El libro de Hebreos nos dice que estas ofrendas y sacrificios fueron señales y sombras. Figuras, sombras y tipos de lo real. Entonces, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Tan importante para nosotros es esta palabra sangre. No dice muerte, dice sangre. ¿Por qué? Porque en el día de la propiciación en el Antiguo Testamento, como las personas eran limpiadas de sus pecados y eran puestas en reconciliación con Dios, brevemente hacían esto: tomaban ese animal, confesaban los pecados del pueblo. ¿Y qué hacían con el animal? Le imponían las manos. ¿Qué sucedía? Simbólicamente estaban traspasando las culpas de los pecados a ese animal, y luego ese animal tenía que ser degollado, y con la sangre de ese animal se debía salpicar dentro del velo, todo manchado, todo salpicado con sangre. Y alguien puede decir: ¡oh, qué cruento! Bueno, esa es una imagen de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Piensen esto, hermano. Cuando Pablo está diciendo que hay redención por su sangre y añade también el perdón de nuestros pecados, nos está diciendo que todo tu pecado, pasado, presente, futuro, todo tu pecado ha sido cargado ¿en quién? En Cristo. Si ha sido cargado en Cristo, ¿puede ser condenado? No. Causa juzgada, causa pagada. Gracias, Jesús. En términos prácticos, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner un ejemplo, no estoy diciendo que es verdad. Pero el 18 usted pecó fuerte. No dudo que haya sido así. Pecó fuerte. Deshonró al Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Evangelio? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y la sangre de su Hijo nos lava y nos limpia de todo pecado. Perfecto. Usted se aplica el Evangelio, va y se arrepiente al Señor. Y se arrepiente de sus pecados. ¿Fue perdonado? Sí, ¿cierto? Yo sé que a muchos les ha pasado. Y se paró de la oración y viene la siguiente voz: ¿y eres perdonado? O viene la siguiente voz y nos dice: no creas esas doctrinas de la gracia. Tienes que hacer algo más grande. Porque ¿cómo el perdón va a ser así? El punto es que el perdón no es por cuán arrepentidos nosotros estamos. El perdón está garantizado por la sangre de Cristo, en quien hay redención. Entonces, obviamente que cuando nos arrepentimos hay dolor, hay constricción, sí, eso es propio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí. Pero no somos perdonados a causa de nuestras lágrimas, no somos perdonados a causa de nuestro dolor, ni somos perdonados a causa de nuestra constricción. Somos perdonados a causa de que Cristo cargó tu pecado y mi pecado. Punto.
No sé si conocen esta anécdota de Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, cuando estuvo en el castillo de Wartburgo y ahí transfirió la Biblia desde el latín hasta el alemán, compuso varios himnos, y como estaba solo, estaba medio cucado. Entonces él tenía alucinaciones. Y él estaba escribiendo y dice que se le aparece Satanás y comienza a escribir en la muralla cada uno de sus pecados. Todos. Cada uno de sus pecados. Y él dice que le daba rabia porque todo lo que estaba escribiendo de él en la muralla era de rabia. Entonces se para y le dice: sí, Satanás, es verdad, no lo puedo negar, tienes razón, pero olvidaste algo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Y él dice: y el diablo me dejó. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer? Tú debes entender esto, hermano. Si estás en Cristo, eres redimido. Si estás en Cristo, su sangre te ha cubierto. Si estás en Cristo, su sangre te ha cubierto. Eso es maravilloso para nosotros porque la sangre en el Antiguo Testamento determinaba propiciación. La propiciación, la palabra propiciación significa absorbente de ira o que aplaca la ira. Es decir, ya no eres un hijo de ira. Mire por favor, Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Ya no eres un hijo de la ira, eres un hijo amado de Dios, porque la ira que tú merecías cargó en Jesucristo. Entonces, ¿hay ira sobre ti? No, no hay ira, no hay condenación sobre ti. Entonces usted no está tratando de ser cristiano. Usted no está tratando de ser hijo. Usted es hijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que hay duda. ¿Sí o no? No está tratando de ser cristiano. Usted es un cristiano. Porque no hay cristianismo sin Cristo. La centralidad del cristianismo es la sustitución que Cristo hizo por nosotros y para nosotros. Esto es maravilloso entenderlo porque Jesús no trajo un mensaje de salvación. Jesús es la salvación. ¿Se da cuenta? Jesús no trajo un mensaje para hágalo usted mismo. Paso número 1, arrepiéntase. Paso no. Cristo vino para redimirnos. Pablo dice: en Él hay redención. En Él está la redención. Vamos al punto final. El pecado, no solamente la sangre de Cristo fue el medio por el cual nosotros fuimos rescatados. Hay algo más importante acá, en el mismo texto. ¿Cuántas cosas hemos aprendido solamente en un verso? Dice acá: por su sangre el perdón de pecados, según, otra palabra importante de Pablo. ¿Sabe cuántas veces la repite? Bueno, si usted lee desde el verso 1 hasta el verso 7, se va a dar cuenta cuántas veces repite la palabra según. ¿Qué significa este según? Conforme, ¿cierto? Está señalando un equivalente, ¿no? Según, conforme. ¿Qué eso no es conforme? ¿Qué se dice según? Dice, según las riquezas de su gracia. Dice que el perdón de nuestros pecados es según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, no hay ningún pecado tuyo, mío, de la iglesia o de algún hijo de Dios que haga oscurecer la gracia de Dios. Ninguno. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó.
No existe nada que haga oscurecer la gracia de Dios que se nos ha sido dada a nosotros en Cristo. Por eso el cristiano confiesa sus pecados con fe, con gozo, con arrepentimiento. Porque sabe que hay gracia para él. Hay gracia para ti. Sobreabundó la gracia. ¿Cómo sabemos que sobreabundó la gracia? Número 1, la gracia preparó el plan de redención. ¿Sí o no? La gracia preparó el plan de redención. La gracia produjo y puso el medio de la redención. Sin embargo, la gracia nos asegura esta redención. La misma gracia nos asegura que su plan será efectivo, será consumado a través del Espíritu Santo. Pero también la misma gracia recibirá su alabanza durante toda la eternidad. ¿De qué cantaremos durante toda la eternidad? ¿Qué se leyó hoy día? Apocalipsis 5. Digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque con su sangre nos redimió para Dios y nos hizo reyes y sacerdotes. La gloria de su gracia. Pero muchas veces esto se nos olvida a nosotros. Se nos olvida. Esto sucedió en una iglesia, no en esta iglesia. En esta iglesia no suceden esas cosas. ¿Qué sucedió? Llegó una mujer a la iglesia con un pasado del terror. Prostituta, adicta a las drogas, que había ejercido la prostitución desde la adolescencia, viviendo en la calle, y llegó a la iglesia. Y el Señor obró maravillosamente en esta persona. La transformó. Abandonó la prostitución, abandonó las drogas, abandonó la calle y comenzó a servir al Señor. Y comenzó a servir al Señor dentro de la iglesia, fielmente. Tanto así que se transformó en una maestra de niños de la iglesia. La gracia en ella fue tan evidente que el hijo del pastor de esa iglesia echó el ojo. Y era que no, pues si los pavos andan mirando afuera, ¿no? Es que mirar adentro, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Amén. Sí. Recíbelo. ¿Cierto? Hay que mirar adentro. Porque cuando Dios da, está bueno. Está bueno. ¿Sí o no? Amén. Entonces, claro, el hijo del pastor se fijó en esta mujer y su corazón fue cautivado por ella. Y por la gracia que viene, se enamoró y le dijo al pastor: me quiero casar con ella. Y hasta ahí toda la historia parece de película, maravillosa, bonita. Pero en la iglesia empezaron las murmuraciones. Pero se dijo que fue en otra iglesia, no pasó acá. ¿Cómo? ¿Cómo se va a casar esta suelta con el hijo del pastor? ¿Es que acaso no se merece algo mejor? Y empezó la murmuración. Y empezaron a murmurar: no, es que el hijo del pastor merece... Si el hijo del pastor, pues merece una mujer como mi hija. ¡Como mi hija! ¿Por qué tendría que ser ella? Hasta que molestaron tanto a ese pastor, que el pastor decidió hacer una reunión para informar lo que iba a suceder con su hijo. Y empezó una murmuración grande, muy grande en medio de esa asamblea, y todos empezaron a sacar los pecados de esa mujer. Pero ¿cómo se va a casar con él? ¿Cómo un hijo de un pastor se va a casar con ella si ella fue prostituta, ella fue drogadicta? Se merece algo mucho mejor. De repente nosotros somos así, ¿o no? Nos sale el fariseo legalista. ¿Ah? Entonces todas las personas ahí con así una lengua: no puede casarse, no se puede casar por esto, porque su pasado la condena.
Y la mujer se puso a llorar. Lloraba amargamente. Amargamente. Y se para la mujer y dice, sí, es verdad. Y yo no puedo hacer nada con mi pasado. Y se sentó y siguió llorando. Hasta que de pronto se para el novio. Miró a toda la iglesia y dijo, el punto aquí de juicio no es la vida pasada de mi novia. Lo que ustedes están haciendo es juzgar la eficacia de la sangre de Cristo. La iglesia escuchó eso y solamente lloraron. ¿Qué iban a hacer? Nada más que hacer. Yo hago esta pregunta. ¿Tú crees que Dios el Padre va a menospreciar la sangre de su Hijo que te ha cubierto? No, ¿cierto? No. Porque donde ve sangre, ¿qué ve? Ve al amado. Amén. Así es. Amén. Donde ve la sangre del amado. ¿Podemos nosotros menospreciar a alguien que entre por esa puerta con un pasado oscuro? Si está cubierto por la sangre. ¿Podemos menospreciar a algunos de nuestros hermanos que han cometido pecado? Si está la sangre, hay perdón de pecado. Se dan cuenta que en Cristo todas las cosas son hechas buenas. Amén. ¿Llegó con una conciencia de pecado hoy? Yo también. Pero con esto me voy a mi casa. Estoy cubierto. Amén. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Hay una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Yo pagué. Yo cumplí. Y como ese novio se paró en esa asamblea y dijo, ustedes están menospreciando la sangre de mi Señor. No es que ustedes estén juzgando los pecados pasados de mi novia. Ustedes están menospreciando la sangre del Señor. Hay un esposo, hay un novio, hay alguien más grande que ese novio y que se para por nosotros y para nosotros para decirnos, mía es, limpia es, yo la redimí, yo la vestí con mi sangre, yo la atavié, es mía, limpia para siempre. No hay manchas ni arrugas, no hay mancha. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie. Vamos a alabar al Señor. Vamos a orar y vamos a presentar al Señor nuestro corazón.